todos quienes nos acompañan para presentar el libro La Unidad Popular y la Revolución en Chile. Saludamos también a quienes nos acompañan de manera virtual y que se suman ahora en directo, o bien van a ver esta presentación en unos días más o en un tiempo más. Quiero partir agradeciéndoles que se hayan dado el tiempo para este encuentro presencial que nos hace falta a pesar de las restricciones, ¿cierto? Quiero agradecer también al Centro Cultural de España que una vez más nos acoge en este espacio, que nos da la posibilidad de mantener todo el protocolo. Agradecer a quienes nos van a acompañar esta tarde para presentar y comentar el libro, y bueno, y a todo el equipo técnico, ¿no? Tanto del Centro Cultural como del OM que está detrás de esta producción. No es casual que estemos presentando este libro hoy, 4 de noviembre. Quisimos haberlo hecho hace un año atrás, pero por las circunstancias, por todos conocidos, eso no fue posible. Hoy, con las restricciones también que conocemos, nos encontramos aquí para celebrar. Además, en una circunstancia, en un contexto de un país que nuevamente está enfrentando un proceso de cambio significativo, con un proceso constituyente en curso y próximos a una elección presidencial también importante. Y como no podía ser de otra manera, en una sociedad con innumerables rasgos trogloditas aún, con todos los fantasmas, ¿no? O casi todos sueltos. Fantasmas que también circularon e hicieron todo el daño que les fue posible para lo que estaban programados antes del triunfo de Allende, durante y hasta el 11 de septiembre del 73. Pero bueno, no vamos a ir a ese capítulo porque decíamos que estamos aquí. ¿Ah, no? Ahí sí. Porque decíamos que estábamos aquí para celebrar la aparición de este libro que en 339 páginas hace un recorrido sintético de lo que fueron esos 3 años de la Unidad Popular. Un libro que fue pensado como un libro de divulgación, un libro que acercara a las nuevas generaciones a lo que fue ese periodo, por lo que intenta graficar, en el amplio sentido de la palabra, el acontecer político, social y cotidiano de la época. Intenta dar cuenta de la atmósfera que se vivía en la época y lo que significó para los postergados el triunfo popular. Y también nos reunimos para celebrar los 50 años, los 51 ya, de esa gesta histórica que significó un largo y doloroso proceso de acumulación de luchas populares hasta lograr conquistar el poder político e institucional. Hace 51 años, Salvador Allende Gossen asumía el cargo de jefe de Estado, luego que el día 3 de noviembre del 70 fuera proclamado por el Congreso como presidente de la República. Es decir, al 4 de noviembre de 1971 se cumplía un año del gobierno de la Unidad Popular, que en términos del cumplimiento del programa popular significaba ya uno. Hola, Julio, por favor. Adelante. Habíamos comenzado la fiesta, pero estamos empezando. Decía que ya al año había significado la nacionalización o chilenización del cobre, una victoria para el proceso de independencia económica del país, y esta fecha está marcada en el calendario del 16 de julio del 71, día de la firma de los documentos aprobados en el Congreso, y sería designado como el Día de la Dignidad Nacional. Lo segundo, la privatización de la banca, logrando, hacia el final del 71, el control del 90% de las acciones de los bancos privados. Lo tercero, la transformación de la estructura de la tenencia de la tierra, la reforma agraria, que transforma completamente el
más latifundista existente por siglos, y que es reconocido como uno de los hechos más revolucionarios del periodo, por su impacto en la evolución de tierra de los mapuches, por la redistribución de la misma, por el crecimiento en el grado de conciencia y participación campesina, por la producción y consumo, por la reorganización de la burocracia agraria. Cuarto elemento, el trazado urbano de Santiago y de otras ciudades del país tuvo enormes transformaciones, haciendo crecer los barrios y las comunas populares. Así, entre el 71 al 73, en casi 3 años, fueron 3 años inconclusos, el total de viviendas construidas fue de 158.628, con un promedio anual de 52.876, lo que contrasta de manera significativa con el total construido por el gobierno de Alessandri en 6 años de mandato, del 59 al 64, cuyo promedio anual fue de 30.461, y con los 6 años del gobierno de Frei, del 65 al 70, con un promedio anual de 39.851. Es decir, en 3 años inconclusos del gobierno de la Unidad Popular se construyeron 32,6%, un porcentaje mayor, de viviendas que lo que se había hecho bajo el gobierno de Frei Montalva. Y esto en un país mucho más pobre del que tenemos hoy día. Bueno, fueron estas algunas de las 40 medidas que contemplaba el programa básico de la Unión Popular, programa cuya sola enunciación en el Chile de hoy nos significaría ser tildados por lo menos de terroristas, ¿no? O sea, inexplicable. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar a quienes comentarán este libro esta tarde, y voy a dar la palabra en primera instancia a Diego Ayllapán Callejas. Él es poblador de La Hormida y profesor de Historia, integrante del taller de Memorias Populares, La Hormida y el Núcleo de Historia Social Popular de la Universidad de Chile. Diego. Sí, primero que todo agradecer la invitación al profe Mario Garcés y felicitarle por este nuevo libro. Me imagino que debe estar muy feliz. Y bueno, y por supuesto saludar a la profesora Cristina Moyano y al profesor Julio Pinto. Es un honor compartir con ustedes esta mesa. Donde no hay mesa, pero yo tenía todo pensado para dejarles toda la... Bueno, me fue complejo comenzar a escribir esta presentación mientras me disponía a redactar este torpedo con el objetivo de ordenar mis ideas y comentarios respecto a este nuevo libro que nos convoca hoy, titulado La Unidad Popular y la Revolución en Chile. Se confirmaron nuevos asesinatos por el Mapu de Huaychafe por balas del Estado. ¿Hasta cuándo?, me pregunta. Quizá esta presentación no salga como quería en un principio. Mientras escribo sigo pendiente de lo que ocurre en Guatemala. Jordan Yempi, presente. Tratando de avanzar en lo que nos trajo hasta acá, quería mencionar que la descripción de mi presentación también yo. Explico. Muchos me preguntaron por qué lo primero que aparecía en el afiche bajo mi nombre era poblador de La Hormida. Aclarar que fue decisión mía partir por ahí, nombrarme orgullosamente como poblador, ya que es desde ahí donde nacen estas palabras. También les hablo como profesor de Historia y como militante del taller de Memorias Populares de La Hormida y del Núcleo de Historia Social Popular de la Universidad de Chile. Bueno, el tiempo que tengo no es mucho, así que acabamos con esta presentación. Quizás muchas y muchos de quienes estamos acá no vivimos el proceso de la Unidad Popular en primera persona. Ni lo conocimos hasta bien avanzada nuestra escolaridad, quizás, o cuando ya salíamos del colegio. Quizás en la universidad, o quizás hasta el día de hoy no lo conocemos en profundidad. En mi caso, cuando era un adolescente, conocí el proceso de la Unidad Popular de Allende a partir de la figura de Pinochet y de lo que había sido la dictadura. Nadie, ni mi familia, ni la escuela, me contó de la UP, ni del gobierno popular, antes de saber quién era Pinochet. Quizás algo comenzábamos a saber de la UP cuando cada 11 de septiembre en la ciudad y el ritmo laboral se lentece y el tedio capitalista se había suspendido por un par de horas,
para poder llegar a casa antes de que la protesta se hiciera eco en cada territorio. Bueno, nada era normal en esos momentos, ni el colegio, ni la casa, ni el trabajo. Recalco, aquellas primeras aproximaciones a la unidad popular vinieron desde ahí, en una contraposición a la dictadura. Y aquí quiero hacer quizás una crítica y una autocrítica a la izquierda, a las izquierdas que rodean estos lugares también, me imagino. Que es que la memoria que hemos tejido y propagado de nuestras luchas muchas veces ha sido de derrota. Y pasó lo mismo, creo yo, con lo que ha sido la UP. Parto diciendo esto porque creo que este libro rompe con aquello. Es un aporte importante a la memoria social popular del país sobre la historia, digamos, completa. Quienes tengan la posibilidad de leerlo lo van a observar, de lo que fue el proceso de la unidad popular. Este texto nos permite romper con aquella memoria de la UP construida a través de la tragedia de la dictadura, sin considerar el importante proceso histórico que se dio entre el 4 de septiembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. Nos permite de alguna forma, creo yo, al leerlo, salir de la nostalgia de aquella derrota para introducirnos en un proceso cargado de esperanza, sin desconocer, obviamente, las dificultades que el mismo proceso de la unidad popular conlleva. Dificultades y tensiones, como voy a hacer un poco de énfasis en eso. Y todo esto, reitero, lo permite el libro que hoy presentamos. Y esto no es por sobarle el lomo al profe que me invitó ni nada por el estilo. De hecho, tampoco el libro, quiero dejar en claro, se transforma en una oda a la unidad popular, como algunos quisieran creer o esperarían, ya que nos permite también observar, como ya dije, las diversas tensiones y conflictos que se dieron tanto al interior del gobierno de Allende como con los mismos sectores organizados del movimiento popular. Este libro también nos invita a pensar cuáles fueron aquellos límites del gobierno popular, sobre todo en este vínculo importante que creo ha sido excepcional en la historia de Chile entre la institucionalidad y los sectores populares. La decisión política y ética, y también me imagino editorial del profe Mario, de integrar en este texto una mirada histórica del movimiento popular de larga data. Les cuento que comienza allá por 1850 la historia de este libro. Recoge y se retrotrae las diversas luchas y movimientos obreros que se dieron en Chile durante parte de la mitad del siglo XIX y con mayor énfasis durante el siglo XX. Y además otorga, yo creo que aquí está una de las claves, y es lo que vengo a venderle el libro por esto, el desarrollo histórico de estos 1000 días de la unidad popular. Creo que estas cerca de 340 páginas se introducen en este derrotero histórico del gobierno popular, considerando con ello, y aquí hay otro énfasis que quiero dar, también las distintas estrategias que tuvo la derecha política y empresarial. Primero, para evitar la proclamación de Allende, y ahí en el libro queda claro de alguna forma cuáles fueron las diversas acciones, estrategias que emprendió la derecha, incluso antes de asumir Allende, incluido bombazo, asesinato, propaganda. Y también la derecha, nuevamente, hizo su estrategia, confeccionó su estrategia para frenar el avance de las transformaciones radicales de la economía y de la sociedad. Muy bien. Creo, y aquí quiero detenerme un poco, recalcar, en honor, de alguna forma, al tiempo que me queda de presentación y al momento que vivimos, como también se decía en un principio, respecto a la derecha y el momento histórico que vivimos. Como ya dije, pero quiero recalcar, creo que es importante que nos quede un poco claro creo yo, en mi experiencia, reconocer las estrategias de la derecha, una derecha desestabilizadora y golpista. Desde el segundo mundo del triunfo de Allende, la derecha buscó construir el clima perfecto para el golpe de Estado. No fue azar ni casualidad.
El texto entrega una serie de antecedentes descritos en una ficha de manera cronológica. Yo creo que eso igual es importante destacar, que un objetivo pedagógico que yo he cumplido es entregarnos una serie de hechos cronológicos que acompañan el texto. Para no hacer tanto spoiler, también hay algo que creo que es muy pertinente tener en cuenta en este momento. La derecha, bueno, esto lo conocía a raíz del texto, de ser humilde igual decirlo, tuvo un momento como de recaída en su unidad. Sin embargo, fue avanzando silenciosamente y sigilosamente en las capas medias, captando a pequeños empresarios y medianos empresarios, también instalándose en gremios profesionales, y también, como lo vemos hoy, utilizando el miedo y la desesperanza para hacer crecer ese clima de sedición necesario para justificar una intervención golpista de las Fuerzas Armadas. Creo importante decirlo, obviamente en estos momentos donde la derecha al parecer sigue creciendo con ese discurso del miedo. Así que es importante tenerlo claro. Conocer al enemigo, a los enemigos. También creo relevante que este texto sirve de alguna forma, aunque el texto lo es en sí mismo, a una mayor profundización del conocimiento de la unidad popular, que de alguna forma considera gran parte de sus vertientes y perspectivas, aborda diversas temáticas, diversos sujetos, momentos, desde el momento de la, como decía, antecedente histórico, pero también de la configuración de lo que fue la unidad popular, entender por qué Allende es el encargado de ir como presidente, o sea, sí, como candidato a presidente, su elección. Me queda poco. Es importante, de alguna forma, decir que este libro está escrito, asumo yo, espero no equivocarme, profesor, desde una perspectiva de la historia social popular, al considerar tan relevante las discusiones ministeriales y propias de la oposición como la experiencia y lucha de quienes vivieron este momento como su propia revolución, que de alguna forma los despojaría de la explotación y la opresión capitalista. Hay que considerar que Allende fue el compañero presidente y la UP fue el gobierno del pueblo. Era, y abro comillas, quizás aquella prisa de hacer historia. También, y en torno a esto, ya casi ir cerrando, creo que el texto nos permite, quería mostrarle un poco, hacer énfasis en esta segunda parte que dice la revolución en Chile. Ya uno lo lee y, o sea, digo, la revolución como cualquiera que quisiese comprar un texto de la revolución, ¿cierto? Pero de alguna forma este texto nos entrega y nos sumerge en un proceso revolucionario importante. Cuando uno lee el texto se empapa de una sensación colectiva de transformación segundo a segundo, y con lo que esto también conlleva, ¿no? La oposición de la derecha. El título nos habla de una revolución en proceso, una revolución desde abajo y desde arriba, como dice Peter Wood. En ese sentido, en este proceso revolucionario desde abajo quisiese hacer énfasis o entregar un pequeño dato, y que es parte también de este nudo gordiano que habla el profesor, esta dialéctica entre lo social y lo político, esta tensión entre el mundo popular y el Estado, respecto a una situación que ocurre en La Hormiga, que es de donde vengo, por allá por julio de 1972, un comité de campamentos emana una declaración donde ya es evidente de alguna forma esta tensión entre este poder popular y el poder del Estado, de alguna forma, estas reformas sociales, políticas, que están haciendo ya un choque quizás de perspectivas con los sectores populares movilizados. Por un lado señalan, obviamente no lo voy a leer completo, que los responsables de la situación que se vivía en julio de 1972 son los dueños de las fábricas y fundos que por años han explotado obreros, campesinos y pobladores,
Estos señores son los que hoy viven en lujosas viviendas mientras nosotros nos debatimos en la miseria. Estos señores son los que crearon todo un sistema de dominación compuesto por el Parlamento, el Poder Judicial, la Contraloría y la burocracia de los ministerios. Y acá un elemento importante en torno a esta disputa y tensión con la Unidad Popular, señalamos también que los burócratas y malos funcionarios del gobierno, apernados en el Ministerio de la Vivienda, no han sido capaces de solucionar estos problemas. Hoy día, 2.000 familias del sector de la Hormida no tenemos una solución definitiva, por la ineptitud de estos organismos que, sin conocer nuestra realidad, dictan una orden burocrática que obliga a salir a 700 familias en los actuales terrenos y dejan sin solución a otras 1.300. De alguna forma, para no hacerlo más largo, este texto después es una declaración, exige la discusión del terreno mismo, invita de alguna forma a que estuviesen ahí los ministros y encargados del Ministerio de Vivienda a reunirse en el mismo terreno con los pobladores. ¿Ya? Esto de alguna forma lo comento para hacer énfasis en esta tensión importante, pero también en este proceso revolucionario que vivía el pueblo. Para ir ya cerrando, quisiese, y que es parte de este de alguna forma, gran libro en su tamaño y en su grosor, las fotografías que aquí aparecen. Yo cuando veía la fotografía, y aquí quiero decir que tengo una obsesión con la fotografía, de creer que, o de buscar si las fotos de ese tiempo están dormidas. Es algo obsesivo, ¿no? Pero que a veces dicen sin información y digo, quizás lo. Pero no, aquí no aparecía. Pero grandes fotografías de Luis Poirot. Aquí hay un fotógrafo que creo que yo nunca había visto su fotografía, John M. Hall, Patricio Guzmán Campo y Herminio Cardoso. Por último, creo, y me gustaría utilizar la función de este texto como un agente movilizador. Esta nueva historia de la Unidad Popular es urgente poder darla a conocer. Hay que aprender del proceso, cuestionarlo, pero también amar aquella esperanza que tuvo nuestro pueblo, de aquella prisa por hacer historia, como se dice en el texto, de ser protagonista de su propia historia. Por último, y ahora sí que sí, mientras leía el libro, me venían a mi cabeza las imágenes del registro documental que realizó Patricio Guzmán en la batalla de Chile, sobre todo del tercer capítulo del Poder Popular, que de alguna forma se ha ido transformando en la memoria visual de aquel proceso. Y en ese sentido, creo, en mi hipótesis, este libro viene a entregar el soporte, de alguna forma escritural, de aquella memoria. En una de las últimas escenas, y ahora sí que sí, se le pregunta, de hecho Guzmán le pregunta como qué hay que hacer a un obrero que está trabajando en una minera. Y este le dice, bueno, esta es la oportunidad, esto es entre comillas. Si no es ahora, nunca. El enemigo está sumamente preparado, el enemigo no nos va a dar tregua. Y esta es la oportunidad de hacerlo. Si no lo hacíamos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Porque sabe el enemigo lo que le espera. Lo que él ha perdido, sabe que no lo va a recuperar nunca. Gracias. Gracias, Diego. Bueno, voy a dejar con la palabra ahora a Cristina Moyano Barahona. Ella es profesora de Estado en Historia y Geografía, licenciada en Educación en Historia y Geografía y magíster en Historia de Chile por la Universidad de Santiago, doctora en Historia por la Universidad de Chile, profesora titular del Departamento de Historia y actual decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Cristina. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos y a todas las que están aquí presentes. Quiero agradecer a Mario y a Lom por invitarme a presentar este libro, que es la primera vez que me pasa que tengo que presentar un libro 2 veces. La primera vez fue virtual, con un libro que estaba escrito en Word.
y que, aunque tenía las mismas tesis expuestas, era un texto que yo nunca imaginé que se convertiría en el que estamos presentando ahora. Yo conocí de este libro antes de que se escribiera, porque durante el tiempo en que Mario estuvo vinculado a este proyecto, conversábamos sobre distintos momentos complejos, que era el ejercicio de recopilar información y construir una mirada panorámica de lo que había sido la Unidad Popular. Una época histórica sobre la que se han escrito varios textos, quizás no tanto como quisiéramos, pero que eran visiones parceladas o visiones fragmentarias, desde lo cultural o de lo estrictamente político, del sistema de partido, desde las tomas, desde los pobladores, desde la acción de la derecha, desde los militares, desde la intervención de los Estados Unidos, y puedo seguir con un etcétera más largo, pero que no había un texto que los agrupara a todos. Y eso era para Mario un primer desafío, porque no estaba haciendo necesariamente una investigación historiográfica tradicional, sino que estaba tratando de generar una mirada panorámica de la Unidad Popular. El segundo de los temas que conversamos mientras Mario construía esta investigación tenía que ver con la memoria del propio autor. Cómo dar cuenta de una época de tanta creatividad, cómo transmitir la idea de fiesta, parafraseando a uno de los artículos clásicos de Tomás Muñán sobre la Unidad Popular, para poder dar cuenta de las múltiples posibilidades históricas que tuvieron los y las actores de dicha época, sin que la narrativa estuviera opacada por la trama de la tragedia, que significó el fin abrupto de la Unidad Popular, y todo el ejercicio de recomposición de lo histórico cruzado por el permanente ajuste de cuenta que hacemos con el pasado. No era un desafío menor mirar la Unidad Popular en ese momento, y en las 50 años después, a la contraluz de la dictadura, de la propia transición, mirar y recordar sin que la épica generara una sensación equívoca, sin que la tragedia nublara lo particular, lo creativo, las posibilidades y las realidades. Ese era otro desafío que conversamos muchas veces como difícil de resolver. El tercero, y el que era el que tenía más complicado a Mario, sobre todo hacia el final, era la propuesta de hacer de este libro un texto distinto, con fotos, intercalando testimonios, con códigos QR. Es una cosa que nadie se podía imaginar. Yo, hasta que no lo vi, no lo podía creer. En conversaciones todavía presenciales, Mario me contaba lo difícil y caro que era adquirir imágenes de la época, de la nobleza de gente que donó fotos, del tremendo ejercicio heurístico de recopilar imágenes, del esfuerzo editorial que hacía Alom y de lo probablemente oneroso que iba a salir este texto. A la par de que todo esto hiciera sentido con un texto que fue escrito de forma clásica, es decir, este texto se compuso en una prosa tradicional y se convierte en un texto distinto cuando se intercalan testimonios, imágenes, estos códigos QR que nos llevan a una unidad popular narrada de manera distinta. Y estaba claro que el texto sufriría cambios, y el que yo leí para la inauguración del seminario que hicimos en la Universidad de Santiago sobre los 50 años de la UP difiere bastante de la primera experiencia de lectura. No quiero decir que la primera fue más fome, pero esta era una experiencia distinta. Y entonces, para no repetir lo que dije en el seminario hace un año atrás, probablemente nadie se acuerde, pero no me gusta repetirme, debo decirle a Mario y Alom que hicieron un excelente trabajo y que pocas veces he leído un texto tan diverso, tan imaginativo, tan bien diagramado, donde se intercala el texto del historiador con la selección de imágenes que están ahí como vestigio de una época, con un lente claramente identificable,
porque no hay imágenes que no están cargadas de intereses del fotógrafo o la fotógrafa, que hayan sido tomadas sin intenciones de retratar una manera en que alguien decide no solo captar la realidad, sino que guardarla para fines que seguramente nunca tuvieron como objetivo estar en este libro. La imagen nos potencia la propia imaginación histórica desde el presente, nos transporta quizás más directamente que la prosa a un pasado que quedó plasmado en una foto, a la que normalmente le damos mayor crédito de representación de realidad que a la propia escritura, como fuente, como verdad de lo ocurrido, aunque metodológicamente sabemos que la imagen no nos transporta al pasado vivido ni a la realidad, sino que colabora también a su construcción. Fue una experiencia distinta porque el libro puede leerse en forma tradicional, es decir, siguiendo solo el texto, o saltar de una foto en foto y construirse un relato visual, uno particular de la Unidad Popular, sin entrar en el propio texto de Mario. Hice ese ejercicio cuando Mario me llevó este libro de regalo a mi casa, porque lo tuve en mi mesa de centro varios meses y lo ojeaba mirando las fotos, poniendo atención a cuestiones en las que antes no había reparado, y cuando lo retomaba podía armar un relato totalmente distinto. La situación similar me ocurrió con la disposición de testimonios. A ratos me quedé en recortes de transcripciones de relatos memoriales, de mujeres, de pobladores, de jóvenes, leídos sin orden preconcebido. Fui ingresando fragmentariamente una memoria colectiva cargada de ilusión, de emociones, pero también de polaridades, de nostalgia, de un presente tan infinitamente distinto de ese pasado. Sabemos obviamente que la memoria, al igual que la fotografía, no es neutra, que es productora de pasado desde el presente. Pensé cuando leía dichos testimonios cómo operaban allí las distancias de jóvenes y no tantos, mujeres, pobladores, militantes, obreros y obreras, de sus experiencias de la Unidad Popular y que retransmitidas en el contexto actual cobran una distancia sideral, o al revés, pueden alimentarlo de posibilidades que en ese momento parecían no existir. No lo sé, y son reflexiones que me generó el recorrido por las memorias, porque estoy segura que hace 20 años atrás estos relatos probablemente hubieran sido distintos, o al menos los lectores los hubiéramos leído de manera distinta. Y no los voy a latear entrando en el complejo proceso de la recepción del testimonio, porque eso es para una clase de metodología, y eso lo hacemos con el profesor Pinto todos los días miércoles con los estudiantes de magíster, así que para que lo vamos a hacer en una presentación de libro. Otra cuestión innovadora que tiene este libro, y que debo confesar, jamás pensé que un texto historiográfico serio se lo pudiera permitir, son las interacciones con el código QR, que te llevan a canciones, discursos, grabaciones de época, y que mi hija me preguntó varias veces, ¿y es verdad que esto lo hizo mal? No lo podía creer. No sé qué impresión tiene mi hija de Mario, que conoce desde que era una guagua, pero claramente no veía a Mario con la posibilidad de ponerle código QR a su libro. Esa fue otra experiencia, visitar el libro con el celular, escuchar voces que nos transportan al pasado dentro de un texto y no en un disco de vinilo que uno puede atesorar y que forma parte de nuestras identidades culturales y políticas. Por cierto que eso es muy valioso, porque operan no solo desde la interacción, que lo puede hacer atractivo para los jóvenes de hoy, sino que incluso es muy valioso para los profesores, para los que hacen pedagogía, porque recupera y trabaja con mucho material que didácticamente haría una clase sobre la UP, algo bastante más memorable de lo que podría haber hecho uno sin disponer de la cantidad de fuentes que están aquí. Y en ese sentido, este texto es particularmente generoso. Ahora quiero referirme a algunas cosas de tesis centrales del texto, repitiendo algo de lo que me parece significativo, aunque insisto que la lectura de este texto resulta distinta de los elementos que distinguí inicialmente en la presentación primaria de este texto.
Y es distinto porque no es lo mismo ver en un cuadro, en esas cronologías que mencionó mi colega hace un rato atrás, no es lo mismo ver en un cuadro todas las acciones de boicot que realizó la derecha, las noticias que publicaba el Mercurio, que narrarlas de forma tradicional. Lo que se titula bajo el acápite "Se estrecha el cerco", vale la pena ser leído y releído, porque hay cosas que no han cambiado en fuerzas políticas vigentes en este país. Los principales valores de este texto, que constituyen una propia interpretación de la unidad popular, son a mi juicio los siguientes. Esa temporalidad atrevida, porque Mario se remonta a la sociedad de la igualdad para dar cuenta de la larga tradición de asociatividad popular, de proyectos populares. Es una interpretación sugerente, no es lineal, por cierto, sino que recupera los orígenes del socialismo criollo, desde el liberalismo radical de Arcos, Bilbao y Lastarria en el mundo de los artesanos, que leyeron obras del socialismo utópico y que dispusieron propuestas para superar nuestra condición colonial, aunque independiente formalmente, o los límites de nuestro modelo de acumulación capitalista. Obviamente, ni Arcos ni Bilbao hablaban así, estoy hablando yo, solo por el mero gusto de volver sobre esas viejas categorías que huelen a naftalina, pero que vale la pena recuperarlas para poder entender además el contexto de la unidad popular. De las desigualdades estructurales que este modelo contenía, del modelo del que hablaba Arcos, Bilbao y Lastarria, y de la lucha de clases. Otra vez puede sonar anacrónico, pero no creo que tanto, después del 18 de octubre. El salto a la Foch y a Recabarren en la época de la construcción de la clase obrera chilena pone acento en los movimientos sociales por sobre los partidos, y eso es algo que ha estado en lo que Mario se ha mantenido firme en toda su interpretación de la historia del siglo XX en Chile, de que son los movimientos sociales, y ojalá con autonomía, los que hacen la historia. Y en ese primer capítulo originario sobre la Unidad Popular, eso salta a la vista. Este capítulo introductorio tiene también una perspectiva internacional, porque culmina en estos saltos en el tiempo con los vientos revolucionarios de la Revolución Cubana. Obviamente aquí Mario se juega con una tesis historiográfica que podemos discutir, pero que me parece que puesta en este contexto del libro es por sí misma una novedad interesante. La otra cuestión interesante y que en su momento yo critiqué en la primera versión del libro era la necesaria distinción que hacía Mario entre la vía chilena, el socialismo, y el allendismo. Son dos cosas distintas. Y en su momento yo le decía a Mario que esto era mucho más la vía chilena que el allendismo, pero en el libro es digamos, imposible no ver cómo opera la figura emblema controversial de Allende en muchas partes de lo que son las imágenes del libro, que circuló entre el populismo y el socialismo. Imposible no retener la imagen que está en folletos, que está retratada, que está dibujada, y pese a que Mario no le da todo el protagonismo al presidente, porque sería totalmente contradictorio con lo que el Mario mismo piensa sobre quiénes hacen la historia, el libro nos conecta con esa imagen emblemática de Allende como presidente, sin por eso dejar de darle relevancia a los actores colectivos, a los procesos políticos institucionales y al recuento muy acabado del proyecto que contenía la Unidad Popular y lo que alcanzó a desarrollarse de ella. Otro eje del texto está en profundizar en las propuestas de transformación económico-social, también cultural, y el conjunto de debates que cruzaron el contenido de las mismas, así como las reacciones de la oposición. Ver el conjunto de acciones en una cruda cronología impacta, pese a que como historiadora tengamos un conocimiento bastante acabado de ellas, pero impacta ver el número, la intensidad, la secuencia permanente con que la derecha abordó desde el primer instante
el intento de hacer fracasar el proyecto de la Unidad Popular. Este libro recoge con gran precisión también los debates de la izquierda y las tensiones que vivió la izquierda. No crean que van a encontrar aquí un balance con un panegírico a la nacionalización del cobre, de los bancos, la expropiación de los grandes monopolios. También están narradas los límites, las tensiones, las oposiciones. Con gran detalle en este libro se va describiendo cómo se organiza la oposición para ir trabando las propuestas de Allende y por otro lado las múltiples tensiones que vivieron los partidos de la UP y las demandas sociales. También está la tesis de la revolución por abajo, que ya la mencionó también mi colega. Lo significativo de este análisis, que puede parecer no novedoso para los que nos dedicamos a la historia y que ha sido desarrollado por historiadores como Peter Wynne, como Godichó y otros, es la importancia de esta tensión y al menos el guiño a la historia social de la política. La relación entre partidos y movimientos, entre dirigentes y base, no suele ser una relación lineal, ni de subordinación total, ni de autonomía. Y creo que se complementa mejor en el libro con recortes, con imágenes, con testimonios, que en la prosa tradicional del historiador. Gana en este libro profundidad, gana en humanidad, gana en empatía, en el encuentro de dos tiempos y de diversas generaciones. Destaco aquí unos apartados que yo no sé si no los leí en el otro texto o se me pasaron, pero que se rescatan de la experiencia, por ejemplo, del grupo Saltamontes, de los balnearios populares, de la persistente lucha del pueblo mapuche, del cautinazo, de la formación del Departamento de Asuntos Indígenas, de la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas, Ercilla, Lumaco, lugares que hoy están bajo estado de excepción y corresponden a lo que este gobierno ha denominado la macrozona, y que da cuenta de una dolorosa y larga data de un proceso que se ha criminalizado brutalmente a lo largo de nuestra historia. Cuando yo escribí la presentación de este texto no había ocurrido lo que ocurrió ayer. La valorización de la huelga y la toma también aparecen en este texto. El rol de los cristianos por el socialismo, las mujeres y las representaciones a contrapelo entre la compañera, la obrera, la madre, todas superposiciones que tensionaron lo popular y el género. También están presentes en el libro de Mario y hay unos testimonios muy valiosos que no han perdido vigencia, o mejor dicho, que leídos hoy tienen otra vigencia u otro significado. Por todo lo dicho acá, yo los invito a leer este libro, que para mí se conecta con una historia personal. Yo compré este libro antes que Mario me lo regalara, como forma, me dijo él, de agradecimiento a tantos años de trabajo juntos y a una amistad forjada, y porque además era parte del compromiso de que yo me leyera el otro libro fome, ¿sí? Era, te voy a regalar este libro. Pero yo se lo compré a mi papá para llevárselo al hospital unos días antes de que él entrara a operarse. Y se lo llevé porque sabía que mi papá, que le gustan los códigos QR y las fotos, lo iba a disfrutar. Pero nunca pudo leerlo, porque falleció varias semanas después por COVID intrahospitalario. Así como la historia de mi papá no terminó como yo pensaba, tampoco terminó como creían los actores y actoras de la Unidad Popular. Muchas gracias. Por haber hecho el recorrido que hiciste en el libro, la descripción tan detallada, digamos, de lo que es este libro, el contraste con el primer libro que leíste y y por acompañarnos nuevamente, ¿no?, a darle visibilidad y a hacer una lectura que hoy día es necesaria, ¿no?, de lo que fue ese tiempo de fiesta, como ya tú lo situaste bastante bien, y ahí hay un contrapunto también con lo que vivimos hoy. Hay algo que tenemos que ahí desentrañar. Bueno, gracias por eso.
Voy a dejar ahora entonces con la palabra a Julio Pinto, Premio Nacional de Historia 2016, director del programa de doctorado en Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Se ha desempeñado como académico del Departamento de Historia de esta universidad desde la década del 80 y coordina la colección de historia de los medicinales. Gracias, Silvia. Buenas tardes a todas y todos. Como se ha dicho varias veces aquí, hoy debería ser un día de fiesta para la izquierda chilena, porque hace exactamente 51 años, hoy, Salvador Allende entraba a la Moneda como presidente. Y de fiesta para Mario y para Lom, que están culminando un proyecto largamente acariciado y trabajado. Creo que a Mario le hace muy bien celebrar este momento en este momento. Lamentablemente las luctuosas e indignantes noticias que nos llegan del Gualmapu enturbian seriamente esa gente. Pero como creo que la izquierda chilena y Mario se merecen la fiesta, y Lom también, voy a darle un tono levemente festivo a mi presentación. Y parto diciendo que llevo más de 20 años escuchando a Mario rezongar, renegar y clamar por la ausencia de una historia panorámica de la unidad popular. Más de 20 años de escuchar eso. Lo peor de todo, y no me resulta fácil darle la razón a Mario, es que tenía razón. Desde que empezó con esto, Mario, se ha producido bastante, pero en clave, como decía Cristina, más bien monográfica, de estudios específicos sobre actores, situaciones, subprocesos, algunos de los cuales publicó en la propia Lom, con el nombre de Cuando hicimos historia, en primer lugar, y con el nombre de Fiesta y Drama, en segundo lugar. Y debo decirte que Mario obviamente estuvo presente en ambas de esas aventuras editoriales. Pero seguía sin haber una historia general de la unidad popular. Y para peor de males, la primera que salió la escribió un gringo, el tantas veces nombrado aquí Peter Wynne. Y la escribió para una editorial brasileña y se publicó originalmente en portugués, donde me tocó encontrarme con ella cuando todavía en Chile no había nada parecido. Debo decirle que posteriormente Lom también reparó parcialmente ese problema, traduciendo y publicando esa historia de Peter Wynne con el nombre de La Revolución Chilena. Pero la deuda seguía abierta, de modo que después de mucho esperar y de mucho clamar, emulando, si alguno de ustedes vio la película ya bastante antigua, El Quinto Elemento, al personaje de Gary Oldman, llegó un momento que Mario dijo: si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Y lo hizo, con bastante ayuda de Lom, hay que decirlo, y en particular, por lo que él mismo señala en su prólogo, de Silvia Aguilera, que estuvo a cargo de toda la parte, llamémosle más tecnológica, informática y, según Cristina Moyano, la más atractiva de este libro. Creo que alcancé a ver en la hoja que decía: lo que salvó este libro fue esa dimensión, pero bueno, está un poco lejos, pues me equivocan. Salió esta historia en general de la unidad popular por la Revolución Chilena. Y no conforme con sacar un libro, Mario coordinó y dirigió un proyecto que terminó siendo 3 libros en uno. O sea, ustedes por el precio de un libro se llevan 3. Pero que están entrelazados entre sí. Está esa narrativa historiográfica más convencional, que es la obra específica de Mario, que también Cristina Moyano calificó de fome en algún minuto. Yo no encuentro que tanto, pero bueno.
para una época y un tiempo que han perdido un poco el hábito, incluso la comprensión de la lectura secuencial, puede que efectivamente un relato historiográfico sea un poco fome, pero le aseguro que no lo es, porque Mario logra ir enlazando, enhebrando las distintas facetas y dimensiones de lo que fue esta tremenda experiencia, de una manera que le hace justicia a cada uno de los componentes de esta aventura histórica, pero sin entrar en densidades o en especificidades que pueden ser fatigosas para quien está leyendo. Este es un libro pensado para el gran público. No es un libro erudito, no es un libro para la academia, no es un libro para especialistas, sino que está pensado en un instrumento que se ponga al servicio de la sociedad chilena, de todas y todos quienes integran esta sociedad, y que no alcanzaron a conocer este proceso directamente o, como el caso de Diego, se enteraron incluso muy tarde en sus propias vidas de lo que había sido esto, más allá de la caricatura o de los recuerdos brumosos que rodean a esta experiencia. Entonces está ese primer libro, que es un relato histórico, y que logra, repito, hacer una especie de síntesis muy equilibrada y muy completa de lo que fue este proceso. Hay un segundo libro, que está intercalado con el primero, que es lo que podríamos llamar el libro testimonial, que son los recuadros, las fichas, le ponen en varias partes, que van apareciendo en paralelo al relato principal y que ilustran muchas de las situaciones que el libro cubre desde la perspectiva de quienes vivieron esas situaciones o de quienes las recuerdan. Cristina también hizo alusión a esta dimensión del libro. A veces son testimonios de personas que estuvieron ahí y que recuerdan su experiencia, a veces son citas de documentos originales de la época, discursos, análisis, reportajes de prensa, pero que van estructurando un segundo libro que nos permite ponernos, comillas, más directamente en contacto con lo que fueron las vivencias de la Unidad Popular. Cómo las y los sujetos de esta experiencia la procesaron en el momento que lo estaban viviendo y después desde la memoria. Ese es el segundo libro. Hay un tercer libro, que es esta especie de paroxismo digital, ¿no es cierto?, y derroche de hipermodernidad, que debo confesarle que también me llamó la atención verlo bajo la pluma, bajo el nombre de Mario Garcés, porque yo conozco a Mario hace 41 años, para ser más preciso, y sin haberlo dejado de ver casi nunca, para desgracia de él, y nunca me había imaginado un experimento de estas características, casi tan osado como la Unidad Popular misma, que es tanto experimento, bajo la conducción de él. Es decir, las imágenes, las canciones, los videos, las películas. Es decir, hay, repito, un derroche, una especie de saturnalia de audiovisual, que le da mucha vida, mucha fuerza y mucha cercanía a la historia que ahí se está relatando. Entiendo que esto es particularmente mérito del equipo editorial de LOM, pero forma parte del libro, está bajo el nombre de Mario Garcés, así que también viene siendo un poco mérito de él. Pero ahí hay un tercer libro sobre el cual ya aquí se ha dicho bastante, así que no voy a contar más, y que se puede acceder a través de estos misteriosos incubos, que son los códigos QR, que uno puede conectarse con imágenes, películas, canciones, discursos de Allende, incluyendo el último, el discurso final en la moneda, al cual se puede uno enlazar a través de su respectivo código QR. Así que 3 libros por el precio de uno, como les decía. No voy a entrar muy en detalle sobre el contenido del libro, a pesar de que también tuve que leerlo en sus 2 versiones, la tradicional y la ultrasónica.
para no echar a perder el suspenso de quienes vayan a leerlo, o como lo diría Diego en su jerga más moderna, para no ser un spoiler. Pero sí quiero llamar la atención sobre 3 capítulos en particular que me parece a mí que por lo diferente, por lo originales, pueden resultar particularmente atractivos esos 3 capítulos para alguien que no se ha metido mucho en la historia de la Unidad Popular. Solo como botones de muestra para despertar más su interés por leer. Primero, el capítulo sobre la creación cultural en la Unidad Popular. La Unidad Popular fue un periodo corto, fueron 3 años, 1000 días, pero que en términos de creación cultural valió, no voy a decir por siglos, porque la explosión de creatividad a la que dio lugar esta experiencia histórica se tradujo en obras artísticas, musicales, literarias y de todo tipo, que yo creo que en 100 años más se van a seguir recordando y van a seguir de alguna manera trayendo a la vida lo que fue la experiencia de la Unidad Popular, para quienes esta experiencia sea un recuerdo muy lejano, casi como lo que para nosotros podría ser la Guerra Civil de 1891, por decir cualquier cosa. Bueno, Mario le dedica un largo capítulo a ese tema y creo que da cuenta, dentro de los límites de un libro que es general, de lo que fue esa explosión creativa. Y da pistas para explorar más en profundidad algunos de esos aspectos menos trágicos, más festivos, más épicos, más estimulantes, si ustedes quieren, de lo que fue esa experiencia. Un segundo capítulo que me pareció particularmente interesante fue un capítulo también bastante largo sobre la visita de Fidel Castro a Chile. Tan largo el capítulo como fue la visita, para quienes recuerdan esos lejanos años. Y cuando yo no me acuerdo si estaba ese capítulo en la versión original, no estoy seguro. Pero cuando me enfrenté a él dije, aquí vamos a caer en la apología, ¿no es cierto? En fin. Y no fue así. Mario hizo algo muy interesante con ese capítulo, porque usa la visita de Fidel como pretexto para hablar sobre cómo se veía, cómo se leía y cómo se caracterizaba la experiencia de la Unidad Popular en ese mismo momento por parte de uno de los líderes revolucionarios más importantes de nuestro continente. Y cómo Fidel, que por eso se quedó tanto tiempo acá, de alguna forma entendió y le hizo justicia a un proceso que se parecía muy poco al proceso que él mismo había liderado en Cuba y que en muchos momentos se levantaba como una especie de modelo a seguir para el conjunto del continente, sino del mundo. Pero Fidel tuvo la sabiduría política y la honestidad de reconocer también en este proceso, que era, repito, muy distinto, una potencialidad revolucionaria que él no solo reconoció en su foro interno, sino que la compartió, la conversó y la socializó con todos quienes quisieron escucharlo y conversar con él durante esas largas semanas que estuvo acá. De manera que se las ingenia Mario para deslizar en la mitad del libro una suerte de balance de lo que fue la Unidad Popular, cuando está todavía en la mitad del relato mismo de la historia. Segundo capítulo que ofrezco a modo de incentivo para la lectura. Tercero, el capítulo sobre la mujer, las mujeres en la Unidad Popular. Tema ineludible, afortunadamente, en el Chile de hoy, en el mundo de hoy, y que también tuvo su comparecencia en el proceso de la Unidad Popular, pero con muchas luces y sombras, con muchas ambivalencias y, por decirlo claramente, con muchas contradicciones. Entonces, cuando Cristina decía que este no es un libro exegético que solo aplaude y celebra lo que fue este proceso, ese capítulo creo que es una buena muestra de eso, porque ahí se ven los silencios, los renuncios y las inconsecuencias
de un proceso que se declaraba emancipatorio, que tenía la voluntad de emancipar a las y los oprimidos, pero que nunca se tomó muy en serio, como proceso, como conducción del proceso, pero también en las militancias de base, la emancipación de la mujer. Una deuda importante de ese proceso, que esperemos que la próxima revolución chilena no ocurra en la misma. No debería, dado todo lo que ha ocurrido en los últimos 50 años. Con eso creo que doy cuenta de algunos aspectos menos conocidos o menos esperables en un libro como este, y que hacen muy motivadora y muy útil su lectura 50 años después de que este proceso tuvo lugar. Así que concluyo simplemente diciendo que por fin tenemos una historia general de Chile escrita por un historiador chileno, y esa historia la editó Blom Ediciones a través de su colección Historia, así como Cristina promocionaba nuestras clases en la LUSAC, su promoción en la colección Historia de Blom. Por fin tenemos algo que mostrarle a quien se interese. Mire, quiero ver una historia general de la Unidad Popular, pero escrita por chilenos y chilenas. Aquí está. Pero lo más importante de todo, que por fin voy a dejar de escuchar las lamentaciones de Mario Garcés sobre la tremenda deuda histórica que tenemos con este periodo, y no voy a pasar los próximos 20 años escuchando lo mismo. Así que, aunque sea solo por eso, Mario, muchas gracias por este libro, y no sé, ¿por qué vas a cambiar esta obsesión? Seguramente por una historia del feminismo chileno, de las luchas indígenas, no faltará. Mario es una persona que nunca se conforma, nunca se queda tranquila, así que nos va a dar que hablar durante 20, 40 o 60 años más. Es el tiempo que lo vamos a tener con nosotros, como todos lo esperamos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Julio, por tus palabras y el tono festivo y jocoso que le has puesto a tu presentación, que también ha hecho algún énfasis interesante. Bueno, como alguien decía, no hay revolución sin canción. Necesariamente este encuentro debía ser complementado con música, y no podía ser mejor que tener entre nosotros a una parte de esos acordes y canciones de los músicos que desde la creación y el compromiso han hecho y siguen haciendo historia. Como decía Julio, la Unidad Popular significó una explosión de producción y creación cultural, se masificó la participación cultural también, y fue un momento muy luminoso que sin duda deja una huella indeleble, como lo dejó el conjunto Inti Illimani y Quilapayún, ¿no? Conjuntos emblemáticos del periodo y que se asocian, ¿no? a la esperanza, a la utopía, a las luchas populares, a la tenacidad y a la esperanza de nuevo de que es posible construir un Chile distinto. En esta oportunidad está con nosotros el dúo Coulomb-Hassan, Marcelo Coulomb, miembro del conjunto Inti Illimani, y que nos van a acompañar con dos canciones ahora y luego van a cerrar. Coulomb y Hassan son los apellidos de dos músicos de larga trayectoria individual, unidos por la amistad entrañable en lo que coinciden sus ideales y sensibilidades. Por esto, y mucho más, han formado un dúo, aunque a menudo inviten a otros músicos a compartir experiencias musicales con ellos. Favorecidos por la inspiración y perseverancia, Marcelo Coulomb y David Hassan dedicaron el tiempo silente del encierro para concretar propuestas que supieron poner a disposición de quienes lo necesitaron, ya sea para avivar encuentros de sueños futuros para el barrio, la ciudad o el país,
ya sea para acompañar a quienes padecían las difíciles consecuencias de la pandemia. Con convicción declarada que la música transforma corazones y sociedades, ejemplo de ello es la canción homenaje a la Plaza Dignidad, compuesta en conjunto con Jorge Baradit, y el más reciente trabajo realizado con la colaboración de Patricio Mann, que dio fruto en El tiempo en los ojos, el texto de Patricio Mann, la música de David Hassan, y Dónde nace la luz, texto de Marcelo Bulón, música David Hassan. Este último tema cuenta con la parte tecnológica y toda esta moderna, con un videoclip de finísima factura, que claro, no lo vamos a ver hoy día, pero están invitados. Así que invitamos aquí al dúo Culón Hassan para animar a un cabello color de trigo, ojazos claros de sos de pan. Al mirarla comprendí que me habría de enredar en la barba de su pelo y en los relumbros de su mirar. De nacimiento me fui a cegar. Espero que nos llamaba volcando el atardecer, para darnos un traje nuevo de agüita clara al oscurecer. Ay, vinito de su piel, a rayas de cobre y sol, que me vi por vez primera, que en los relumbros de su arrebol el nacimiento brillaba el sol. Los ojos que me miraron por mí ya no brillan más. Paloma de credo oscura murió en mis manos al anijar. Con besos que me quemaron, el alma le dije adiós para agarrar luego el camino que ella me trajo y que me alejó. Mi nacimiento se oscureció. Cabetero sin cabeta, jinete sin alazar. yo parto cada mañana, pero no tengo dónde llegar. A mí me gusta ser libre, si vivo de andar y andar, llevando la herida abierta, que aquí en mi pecho por su mirar, Por nacimiento no paso más. Muchísimas gracias. Hemos querido empezar con una canción de Patricio Mann, figura fundamental de la cultura chilena, que nos dejó este año. Por eso, uniéndonos a este libro maravilloso de 50 años de la Unidad Popular, que yo pensaba que la figura de Allende se iba a descubrir quizás con una generación más, pero ya está presente de nuevo en las calles de Chile. Vamos a recordar en música sus últimas palabras.
que pretende imponerse la traición. Sigan sabiendo ustedes, compañeros, que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Y se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Estas son mis últimas palabras, con la certeza que mi sacrificio y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo, queridos compañeros, que una traición moral castigará. Esta traición, cobarde felonía, y este momento amargo y gris. Y se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Y se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Gracias a David y a Marcelo. A ver, ahí sí. Es que había contado unos 4 segundos. No, muy emotivo, lindísimas canciones. Yo me trajo a la memoria en una de las marchas del 2011 de esa gran por la Alameda. Yo escribía también en esa época y me paré en el Cerro Santa Lucía y a mirar dónde empezaba, dónde terminaba la marcha, y era muy impresionante. Y la primera reflexión que se me ocurrió, dije, tenía razón ayer. Se abrirán las grandes alamedas, se están abriendo. Y yo creo que efectivamente se estaban abriendo. Bueno, yo quería primero hacer explícito todos los agradecimientos, siempre van a ser pocos, digamos. Porque efectivamente este es un libro que está escrito bajo mi responsabilidad, mi dirección, en fin, pero tiene varios autores y autoras. Y en primer lugar, Susana, que es mi compañera, Susana Bustamante, que está en el fondo, ella trabajó como co-investigadora y yo le encargué muchas lecturas, muchos textos que después revisamos juntos, corregimos, en fin. En el próximo trabajo yo le dije que tiene que ser coautora, ya no solo co-investigadora. Por otro lado, por supuesto el equipo de LOM es fundamental, y aquí Silvia es la que coordina y tuvimos muchas reuniones, muchas conversas, muchos correos que iban, venían. Con el apoyo también de Ángela Aguilera, que no vi, que también participaba en el trabajo editorial, digamos. Bueno, y muchas otras personas que yo no siempre vi, digamos, ¿no? Pero evidentemente era un trabajo muy importante. Yo, como dijo Julio, son varios libros, como dijo Cristina, es distinto mi libro cuando era solo prosa, cuando tiene fotografía, en fin, y yo creo que, bueno, Silvia es la otra autora del libro, claramente. Y como esto va a seguir, porque la idea era hacer más de un libro, digamos, y nuestro propósito era hacer un libro sobre y por lo menos uno sobre la dictadura y la resistencia. Y yo ya le dije a Susana y a Silvia que en el próximo texto son coautoras, trabajamos con autoría. Bueno, después hay otras personas, ¿no?, que
tengo que agradecer dos estudiantes, Rosal, Romina, Valentina, que hicieron de ayudantes en un tiempito corto, en una fase. Nicolás Acevedo, que es una vieja ayudante mía que, bueno, muchas veces trabajó en la escritura, o sea, yo le dictaba, porque me era más fácil avanzar de ese modo. Annette, que es una periodista de LOM, que anda por ahí, que me hizo más de una entrevista, bueno, a todos ellos, ¿no? Y los comentarios, por supuesto, de mis invitados de hoy, digamos, ¿no? A Diego, a Cristina, a Julio. Bueno, y podría seguir, ¿no? Agradeciendo a otras personas. Una cosa que me di cuenta después, yo había hecho una bibliografía para incluir al final del texto, pero al final no fue. Ya no me acuerdo por qué, bueno, había cantidad de cosas que incluir, en fin. Y sí están los textos citados a lo largo de cada capítulo, digamos, ¿no? O sea, ustedes lo pueden encontrar. Digo esto porque yo me apoyé mucho en trabajos previos, o sea, mi texto no es enteramente original, digamos, lo original es la construcción, la narrativa que propongo sobre Luz B, pero evidentemente estoy trabajando sobre la base de muchos otros historiadores, sociólogos, literatos, en fin, que han trabajado estos temas. Incluso hacía memoria, a propósito del comentario que hizo Julio sobre la visita de Fidel, que yo tenía en mi casa una revista Bohemia, que es una revista cubana, que se editó en Cuba después de la visita de Fidel, que me la había regalado un amigo en uno de mis viajes a Cuba. Y dije, no tengo que volver a un texto, y la foto que aparece acá en el libro es una genialidad, ¿no? Porque está tomada de una foto blanco y negro, de una revista viejísima, y sin embargo se arma una imagen muy potente. Y es la foto de Fidel en la Universidad de Concepción, que fue donde yo lo conocí. Yo estuve en ese curso, y por eso también me valgo de ese discurso para hacer esa mirada crítica, porque en la Universidad de Concepción Fidel no quiso hacer discurso, entonces le pidió a los estudiantes, a los dirigentes, que interviniera previamente. Entonces todos los dirigentes le hicieron preguntas, pero la pregunta más fuerte, había dos preguntas fuertes, digamos. Una que era el debate de izquierda de Concepción, digamos, bueno, ¿esto es un proceso revolucionario o meramente reformista? Es caracterizar lo que. Y el otro gran tema era cristianos y marxistas. O sea, si esto funciona aquí, el agua con el aceite o el agua con el vinagre, si esto va a funcionar o no. Entonces Fidel respondió a esos temas y eso le dio una ruptura muy grande. Incluso más, debo confesar que yo, cuando definía el título, tenía en mente también el discurso de Fidel. Porque frente a la pregunta si esto era un proyecto reformista, revolucionario, en fin, Fidel con mucha astucia empezó a contar algo de Cuba y dijo que en realidad no se podía tomar esa línea, hacer esa definición, y que la experiencia a él le mostraba que lo que había que ver es si estábamos en medio de un proceso revolucionario, y que a él le parecía que el caso chileno era un proceso revolucionario. Entonces yo me dije, si este es un proceso revolucionario, había cuenta de lo que decía Fidel de mi propia experiencia, en realidad esta fue una revolución interrumpida. Eso lo que hizo una revolución. Tiene la forma de la revolución chilena. Un viejo profesor mío, Fernando Mírez, que fue profesor mío de Concepción, escribió un libro sobre revolución en América Latina y puso como título al capítulo que trabaja sobre la Unidad Popular, le llama La Revolución que no fue. A mí siempre me impresionó un poco el título, digamos, ¿no? Porque es un título un poco provocativo. Claro, yo hoy día no estaría seguro de decirle tienes razón, Fernando. No, sí fue. Fue hasta donde pudo ser, digamos. Bueno, dicho esto, y voy a tratar de ser lo más breve posible, porque no quiero aburrir. Cuando se cumplían 4 meses del estallido, a principios de marzo del 2020, y estábamos a puertas de cumplir los 50 años del triunfo de Allende, conversamos con el que ha mencionado varias veces Peter Wynn, que estaba de visita en Chile,
somos viejos amigos en realidad. Yo le pasé el texto, fue un amigo histórico. Y entonces Peter me planteó la pregunta de si se podía establecer alguna relación entre el estallido social y la Unidad Popular. Y mi respuesta fue positiva. Está publicado esto en una revista norteamericana sobre estudios radicales, no sé cómo se llama, pero está en inglés, fue traducida, en fin, bueno, se puede consultar. Mi respuesta fue positiva en el sentido de que el UP es un proyecto revolucionario interrumpido en el Estado y por aparatos del Estado. No es el único bloqueo del UP, está el bloqueo económico, las movilizaciones opositoras, la intervención americana, en fin. Pero el UP fue paralizada desde el Parlamento y desde allí se legitimó la intervención militar. O sea, es central la cuestión del Estado. Pues bien, el estallido, le dije yo, es una protesta masiva y generalizada en contra de la clase política y el Estado, y que se propuso rápidamente la necesidad de convocar una asamblea constituyente que modificara el Estado. Lo que quiero decir es que el UP amplió radicalmente la democracia en Chile y fue derrotada política y militarmente por fuerzas antidemocráticas. El estallido, a mi entender, ha sido un grito y un llamado urgente para profundizar la democracia, en el sentido tanto de la dignidad como de la participación del pueblo en la toma de decisiones. Entonces, hay un cierto hilo de continuidad entre el UP y las actuales luchas sociales y políticas. Ese hilo, a mi juicio, tiene que ver con el pueblo constituido y reconocido como sujeto político. El principal desafío de la Convención Constituyente, a mi juicio, es facilitar justamente ese proceso. Y si la Constitución se pierde, si la Convención se pierde, es porque no tejió a tiempo las necesarias relaciones con el pueblo. Pues bien, en historia, cuando reconocemos estos hilos o zonas de continuidad, decimos que estamos ante la larga duración, la longitud de Rodel, o ante problemas históricos contingentes, o como escribió más críticamente Carlos Marx en el prólogo al 18 Brumario de Bonaparte, comillas, la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. No sé si sea la mejor mirada porque es muy crítica, ¿no? Pero que la memoria, o como dije, perdón, que la tradición de esas generaciones que ya no están oprime o estimula más de una vez nuestro cerebro, de eso no tengo ninguna duda. Y que el estallido tenga relación con el B, tampoco. Bueno, podría seguir, ¿no?, al decir la regulación, contingencia. Yo sé que hay un conjunto muy diverso de problemas, pero para decirlo muy rápido, en el texto, en el capítulo de la revolución desde abajo, yo cito a Peter esta metáfora, esta hipótesis de revolución por arriba, revolución por abajo, y digo que esa hipótesis se puede ampliar tanto temporal como conceptualmente. O sea, en el fondo, lo que planteó fue la crítica de la relación entre el Estado y la sociedad en Chile. El estallido es un momento crítico en la relación entre el Estado y la sociedad. Es decir, la pregunta o la contingencia histórica finalmente, a mi juicio, tiene que ver con la sociedad y con la capacidad de la sociedad de construir un Estado que sea legítimamente democrático. Así que, gracias a todos. Y la interpelación también que tenemos, yo creo que involucrarse a participar en este proceso constituyente, en los espacios que se puedan abrir para hacer efectiva esa participación, porque las fuerzas oscuras, digamos, están operando desde hace ya un tiempo, como lo han hecho siempre en realidad, cuando ven que sus intereses pueden estar afectados, ¿no? Y son feroces y se demuestran
es lo que son profundamente antidemocráticos. Entonces, su accionar va a depender también de cuánto nosotros hagamos o no hagamos, cuánto nos involucremos o no nos involucremos. La convención es un espacio que está abierto y yo creo que es una oportunidad única, ¿no?, en la historia de Chile, y que hay que involucrarse. Y yo creo que la lectura de este libro también da sentido y nos devuelve la esperanza también en ello, en realmente volver a ser protagonistas de la historia, como ya el movimiento social, el movimiento popular, las organizaciones han venido empujando desde hace muchísimo tiempo y con mucha más fuerza a partir del 2011. El momento que vivimos no es una concesión, es un espacio que se ha ganado, y se ha ganado de nuevo con mucho sacrificio, y se ha ganado por la movilización social, por la movilización popular. Por lo tanto, como LOM nos honra mucho estar presentando este libro, que volver a reponer, ¿no?, esa faceta luminosa, por cierto, no negando las dificultades, las contradicciones, ¿no?, que encerró el proceso de la Unidad Popular, poder ponerla a disposición, ¿no?, para poder también hacer una lectura de ese pasado y poder contrastar y ver este presente y el futuro, ¿no? Nos alegra y nos honra poner a disposición este libro. Y como decía ya Mario, y frente a la pregunta de Julio respecto de cuál sería la próxima obsesión de Mario, o sea, de momento es el segundo volumen, ¿no?, que va a acompañar a este, y que esperamos tenerlo para la conmemoración de los 50 años del golpe, que es Dictadura y Resistencia, ¿no? Por lo tanto, desde ya quedan todos invitados a esperar, a colaborar también, porque este es un trabajo, un arduo trabajo, y que se involucró gente en lo particular. Hubo también algunas instituciones como la Biblioteca Nacional, la Cineteca Nacional, que nos autorizaron y nos facilitaron esto de poner los links de sucesos históricos, ¿no?, a través del código QR, que ustedes lo pueden ir visitando. También quisiera agradecer particularmente a los fotógrafos que pusieron a disposición sus imágenes. Ustedes saben que con todo el tema de derecho y qué sé yo es súper complicado, y en general las imágenes que existen del periodo, o muchas de las imágenes que existen del periodo, son de agencias fotográficas, y que claro, que por cada fotografía cobran un pedazo de ojo de la cara. Entonces sí tengo que reconocer y agradecer particularmente a Marcelo Montalegre, a Patricio Guzmán, ¿no?, a Patricio Guzmán, el fotógrafo, que partió hace un par de años, a John Hall, que tenía un gran archivo, era un funcionario internacional que estaba aquí de paso y que salía con su cámara a registrar lo que estaba pasando en el periodo, y él puso a disposición todo su archivo fotográfico para que nosotros pudiéramos hacer uso de él. A Armindo Cardoso también, que sus fotografías del periodo están en la Biblioteca Nacional, y a través de ella está a la disposición del público y a través de esa instancia. Y por cierto, a Luis Poirot, que es la fotografía de portada y alguna de las fotografías emblemáticas del interior. A todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento por hacer posible también este libro con esas características, ¿no? Bueno, nuevamente agradecer a ustedes que están aquí presencialmente acompañándonos en esta fiesta, con este sabor amargo por lo que pasa en el Wallmapu, por la ocupación que hay, la ocupación militar que hay en el Wallmapu, pero que, bueno, no nos podemos hacer, la desesperanza no puede ganar, ¿no? Agradecer una vez más al Centro Cultural de España, a nuestros presentadores, destacados presentadores, a Mario de nuevo, y al dúo, ¿no?, a Culón y a Sam, que van a cerrar la jornada de esta noche. Muchas gracias. Un aplauso.
paciencia se cultiva en medio de esta pandemia. El buen pobre agradecido no le teme a las encuestas, donde los patipelados no son tomados en cuenta. Y no juzga el plan piloto que le ofrecen los ministros que solo buscan su voto. El buen pobre no milita, no es ni izquierda ni derecha, tampoco busca en la misa lo que la vida le niega. Segundita para otro. Trabajando todo el año y apenas pasa el otoño. El buen pobre con sus uñas le hace frente a la desdicha, mientras el Senado aprueba cómo arruinarle la vida. Condenado a la desgracia de no ayudarle a ninguna. El buen pobre, la esperanza se desvela noche y día. ¿Cómo cambiar el sistema con igualdad y alegría? La pregunta que le hicieron a Mario, claro, complicada, pero también se unen los hechos en la violencia y al mismo tiempo en la esperanza que renace en cada esquina. Nosotros con David hicimos una canción que tiene que ver con el estallido social, pero sobre todo con la represión que nos recuerda los peores tiempos. Así que yo creo que hay que proteger la Convención Constituyente, hay que proteger lo que sea poco o mucho ganado en las calles, y sobre todo no hay que darle la espalda a las esquinas, a las plazas, a la gente del pueblo. Si me vuelven a herir, me vuelvo a levantar. Si me quieren cegar o matar, si nos quieren quemar o arrojarnos al mar, otro nombre tendrá mi lugar. Y en las calles de ayer y en la plaza de hoy suena fuerte el clamor: dignidad. Somos nosotros testigos de ayer, seguro podremos ver que al surco cayó, pronto veremos crecer.
la tortura de ayer, la violencia de hoy, nunca podrán mi voz silenciar. Mi razón de existir es llegar hasta el fin y poderte abrazar, libertad. Somos nosotros testigos de ayer, seguro podremos ver esa semilla que al surco cayó, pronto veremos crecer. Donde nace la luz, donde brota la flor, sembraremos tú y yo la unidad. El espíritu de los de los jóvenes, de las mamás, de los distintos barrios, era la alegría. Cuando regresamos a Chile, a mí lo que más me impresionó era que el chileno había perdido la sonrisa. Todo era temor, pero yo creo, y yo con la próxima canción, para despedirnos, queremos invitarlos a transformar en nuestras vidas, en volverlas, llevarlas a la alegría y, como decían, a la fiesta, aunque nos sigan masacrando. Vamos con la alegría por delante. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer oscura y hoy sembrada de bombillas, y colgaron un cordel de esquina a esquina, un cartel con banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, Su mujer y su galán, gentes de 100.000 releras. Jurad, yo os espero si queréis venir, pues cada noche ya se van vuestras miserias a dormir. vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió De fiesta. Hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, madreando una muchacha. y con la resaca cuesta vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal, La sobra pobre al corral la sola rica al rosal y el avaro a las divisas. se acabó. El sol nos dice que llegó el final.
la fiesta. Muchas gracias, Marcelo, David, bueno, por acompañarnos y por seguir ahí. A todos ustedes, gracias. Lamentablemente no tenemos vino de honor. Vamos a hacer una fiesta con puro vino cuando se acabe la pandemia para ponernos al día con toda la deuda de vinos de honor. Muchas gracias una vez más y bueno, nos seguiremos viendo.